Les voy a pedir que busquemos en la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Y vamos a dar lectura a los versículos 16 al 20. Hechos, capítulo 1, versículos 16 al 20. Voy a esperar que todos tengan la palabra del Señor para que puedan leer también. Capítulo, pastor, disculpe. Capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Ya. Versículos 16 al 20. Ya, listo. Bien, dice así la palabra del Señor. Varones hermanos, convino que se cumpliese la escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad, y colgándose reventó por medio, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua Acéldama, que es campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su obispado. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos en tu presencia para agradecerte, en primer lugar, Señor, este privilegio que nos das de poder reunirnos en estos minutos para poder meditar y reflexionar en tu palabra. Ayúdanos que podamos encontrar a través de ella, Señor, verdadero alimento para nuestro espíritu, para que podamos fortalecer nuestra vida, Señor. Aliéntanos tú, Señor, a través de tu palabra. Trae gozo, Señor, al corazón de cada uno de mis hermanos. Aumenta, Señor, cada día nuestra fe. Que estemos firmemente tomados de ti, Señor, sin soltarnos ni un segundo, ni un instante, Señor, de nuestra vida. Padre Celestial, perdona todos nuestros pecados. Límpenos, Señor, de todas nuestras iniquidades, y danos la bendición, Señor, de ser alimentados con tu palabra en esta tarde. Porque te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, quiero que reflexionemos en esta tarde acerca de estas palabras. En realidad, el contexto de estas palabras, ¿verdad?, fue inmediatamente después, ¿no es cierto?, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero referirme especialmente a las palabras de Pedro en primer lugar, por un motivo importante. Es indudable en realidad que el apóstol Pedro lideraba al grupo de hermanos. ¿Ya? No podemos desconocer que el apóstol Pedro tenía un cierto liderazgo en medio, ¿no es cierto?, de los discípulos y los apóstoles. Pero este liderazgo, ¿no es cierto?, que tenía Pedro, lejos estaba de ser un liderazgo de alguien que ejerce autoridad, ¿no es cierto?, sobre los demás. Pedro no ejercía autoridad alguna sobre los demás discípulos ni apóstoles, pero sí tenía este liderazgo, ¿no es cierto?, como lo hace aquí en este momento. Pedro se levanta para dirigirse a 120 hermanos que estaban allí reunidos, entre ellos los apóstoles, las mujeres, la madre de Jesús también, y Pedro se levanta para dirigirse a todos ellos, para dar una lección que está implícita tal vez aquí en este texto que nosotros hemos leído, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con que Dios no tiene un plan B, porque los planes de Dios no fallan. Cuando los planes fallan necesitamos un plan B, ¿no es cierto? Por lo general nosotros cuando planificamos, siempre planificamos lo que queremos, y por si nos falla eso, planificamos, hacemos un plan B.
Dios no necesita un plan B. Dios nunca creó un plan B, como algunos sugieren también, ¿no es cierto? Hay algunos que son incrédulos a la palabra del Señor y que proponen o pretenden hacer ver, ¿cierto? Enseñando que la creación que Dios había hecho perfecta se le había escapado de las manos a Dios y que por eso Dios tuvo que crear un plan B. Y que cuando Jesús estuvo en esta tierra también, ¿cierto? Perdió el control de la situación y por lo tanto Jesús tuvo que desviar sus planes, ¿no es cierto?, un poco para poder llegar a ser la voluntad de Dios definitivamente. Nada más lejos de la realidad. Todo, absolutamente todo, estaba escrito como tenía que suceder y como sucedió realmente. Tal como sucedió, así había estado escrito. Y Pedro quiere dar este aliento a los hermanos con estas palabras. Ya cuando Pedro comienza diciendo, varones hermanos, era necesario que esto ocurriera. Era necesario que el Señor fuera traicionado. Esas son las palabras que está dando a entender el apóstol Pedro. Era necesario que Jesús fuera traicionado por uno de nosotros, por uno del círculo de confianza. Era necesario, por lo demás estaba escrito. No fue algo que ocurrió así súbitamente. Jesús sabía perfectamente todo esto, como lo hemos estudiado en nuestras oportunidades, ¿verdad? El domingo estuvimos hablando un poco también de esto, ¿no es cierto? Cuando nuestro Señor Jesucristo le revela a Juan quién era el que le iba a traicionar. ¿Se acuerdan ustedes? Que Pedro no se atrevió a preguntarle al Señor y Pedro le hace seña a Juan. Y Juan le pregunta al Señor, le dijo, Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Y Jesús le dice a Juan, ¿cierto? No con palabras, sino con hechos, quién era el que le iba a traicionar, refiriéndose a Judas. Por lo tanto, Juan entendió, ¿no es cierto?, que era Judas quien había de traicionar al Señor. El Señor se lo dijo antes de. Entonces ahí tenemos una prueba, ¿verdad?, de que Jesús no necesitó un plan B y que Jesús no se equivocó cuando eligió a Judas para ser uno de los 12 apóstoles, porque fue Jesús quien eligió a sus apóstoles. Él mismo dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, ¿verdad? O sea, ninguno de los apóstoles se acercó a Jesús porque se sintió atraído por su palabra, por sus milagros. A todos los apóstoles los llamó Jesús de manera personal, uno tras uno. Por lo tanto, Jesús no se equivocó cuando eligió dentro de los 12 al que le iba a traicionar, a Judas. Jesús sabía eso. No lo pilló de sorpresa el momento cuando Judas le traicionó. Jesús lo sabía perfectamente, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pedro, cuando da estas palabras de consuelo, ¿no es cierto?, por lo demás también a sus hermanos, ¿cierto?, que habían 120, y como lo dice la palabra del Señor, lo hace dando a entender a los hermanos y dándoles la tranquilidad de que Dios no pierde el control de ninguna situación. Y eso es lo que debemos entender nosotros, ¿ya? Lo sabemos, lo leemos en la palabra del Señor, lo sabemos, lo entendemos, lo creemos, pero a veces no lo practicamos. Y a veces creemos que Dios ha perdido el control de la situación de nuestra vida muchas veces. En este mismo momento, tal vez, ¿no es cierto?, hay personas que están sufriendo por la lluvia y que están perdiendo todos sus enseres, ¿se imaginan ustedes? Una quebrada, ¿no es cierto?, que está seca por décadas y que hoy día por esta lluvia, ¿cierto?, se, se abre, ¿verdad?, y llevando lodo, llevando piedras, agua y todo esto arrasando con casas enteras. Puede ser que en este mismo momento alguien esté padeciendo eso. ¿Acaso Dios ha perdido el control de la situación? Esa persona podría pensar que sí. Dios perdió el control de mi vida, ¿qué pasó? Perdí todo. Pero hay cosas que escapan nuestro conocimiento finito, porque somos criaturas nosotros. Somos seres creados, nuestra mente no es infinita. Nuestra mente tiene límites, que pareciera que no los tuviera, porque Dios hizo la mente humana tan maravillosa. Pero sí, la mente humana tiene límites. ¿Y dónde se notan los límites? En que no podemos entender a Dios, ni muchas veces su voluntad, ni sus designios.
Ahí están nuestros límites, ¿verdad? Entonces, Dios no perdió el control de la situación. Dios nos eligió, no se equivocó, perdón, cuando eligió a, a Judas. Podemos leer ahí en el Salmo 41:9, escrito, fíjense ustedes, por David, por el rey de Israel, este hombre que fue rey de Israel, David, por allá por el año 970 al 1000 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de un libro, ¿no es cierto?, que se escribió alrededor de 1000 años antes que naciera el Señor Jesucristo. Y David escribió proféticamente, escribió acerca de esto, proféticamente en el Salmo 41:9, donde dice, aún el hombre de mi paz, eso quiere decir el hombre de confianza, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Así lo escribió David 1000 años antes que Jesús naciera. Por lo tanto, esa y la mayoría de las situaciones que vivió Jesús en su ministerio estaban escritas desde mucho antes para que sucedieran de la forma que sucedieron. Por lo tanto, cuando Jesús elige a Judas, no se equivoca, porque Jesús sabía todo lo que tenía que suceder y todo lo que tenía que vivir. En Juan 13:18, las palabras del mismo Señor Jesucristo, que dice, yo sé los que he elegido, dijo Jesús, yo sé los que he elegido. Como queriendo decir, yo no me equivoqué, yo sé perfectamente los que he elegido. Más para que se cumpla la Escritura, en 2 puntos dice, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Está diciendo que cuando él eligió a Judas no se equivocó. Lo eligió pensando, ¿no es cierto?, en la obra de Dios, pensando en lo más importante para él, en que la palabra de Dios se cumpliera. Si Jesús no hubiese elegido a Judas, se habría alterado la palabra de Dios. Pero Jesús eligió, ¿no es cierto?, a quién tenía que elegir para que ese hombre fuera quien le iba a traicionar y le iba a entregar, ¿verdad?, para ser crucificado. Y debemos creer, ¿no es cierto?, como lo dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo, capítulo 3:16, que toda escritura es inspirada divinamente. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es creación de Dios la escritura, no es una creación humana. Escribieron hombres, pero que fueron inspirados por Dios y que fueron librados de cometer errores. Por eso, como les decía yo el domingo también, la Biblia, nosotros creemos que la Biblia es inspirada plenaria y verbalmente. Y eso significa que Dios inspiró palabra por palabra, y desde Génesis a Apocalipsis, toda la Biblia es inspirada por Dios. No están solamente las ideas que Dios quiso que estuvieran allí, sino que están las palabras que el Señor quiso que estuvieran. Por eso creemos que la Biblia es inspirada divinamente, plenaria y verbalmente. Como dice entonces 2 Timoteo, toda la escritura es inspirada divinamente, es inspirada por Dios. No es obra humana. Y también, como enseña la palabra del Señor, que en otro tiempo Dios hablaba de otra forma, ¿verdad? En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios hablaba a los hombres a través de los sueños, a través de ángeles, de milagros, de los profetas, ¿no es cierto?, los videntes que Dios les revelaba el futuro para que ellos advirtieran al pueblo. Dios hablaba de esa forma, pero en nuestros tiempos, en el tiempo de la iglesia, ¿cierto?, Dios habla por su palabra. Ahí está
la verdadera voz de Dios. Ahí está a lo cual nosotros debemos estar atentos siempre. Allí es cuando escuchamos la voz misma de Cristo y de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. No hay más, ¿verdad? No hay profecías extrabíblicas hoy día. ¿Mm? Todo está escrito ya, todo está allí. Cualquier cosa que pueda decir algún supuesto profeta del siglo XXI, nada nuevo podrá decir, porque todo ya está escrito, ¿verdad? Porque Dios hoy día habla a través de su palabra. Por eso que es importante, ¿verdad?, que seamos conocedores de la palabra del Señor, todos nosotros, que no seamos ignorantes de las doctrinas bíblicas, que sepamos lo que Dios quiere, ¿no es cierto?, de cada uno de nosotros. Bueno, Judas, eh, como dice en el versículo 17 que acabamos de leer, dice, referente a Judas, Pedro dice, el cual era contado con nosotros, dice, y tenía suerte en este ministerio. O sea, Judas, el traidor, estaba considerado dentro del grupo selecto de Jesús, del grupo de confianza de nuestro Señor Jesucristo. No estaba dentro de los 120, estaba dentro de los 12. Allí estaba Judas, y eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí en este lugar, ¿no es cierto? Entonces, Judas fue considerado un hombre cercano a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como acabamos de leer en la palabra del Señor. Sin saberlo, ¿verdad? Sin saberlo, Judas, con su traición, cumplió la palabra del Señor, sin saberlo, ¿verdad? Entonces, entendemos, por lo demás, que Dios no necesita un plan B, ¿verdad?, para arreglar, ¿no es cierto?, alguna cosa que se haya echado a perder en lo que Él ha hecho. Judas nunca tuvo salvación, ¿ya? Algunos pretenden, ¿no es cierto?, de que Judas en algún momento fue un hijo de Dios que el Señor le había elegido para la salvación y que después perdió su salvación, ¿no es cierto?, por lo que hizo. Pero no es así. Judas nunca obtuvo la salvación porque nunca reconoció a Jesús como el Mesías. Nunca lo hizo. ¿Mm? Si nosotros leemos en Mateo, capítulo 27, versículo 3 y 4, vamos a tener una luz ahí de esto. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, cuando Judas entregó a Jesús, ¿verdad?, no le tomó tal vez el peso en lo que estaba haciendo. Pero cuando entendió, ¿no es cierto?, y cuando vio que el Señor estaba siendo condenado de verdad a muerte, y que era gravísimo lo que estaba ocurriendo, dice, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos. Devolvió las piezas de plata. ¿Por qué? Pensando, ¿no es cierto?, que al devolverlo, el dinero tal vez los sacerdotes se iban a arrepentir y iban a soltar a Jesús. No sé. Es absurdo pensar en eso, ¿no es cierto? Ya estaba consumado de parte de los príncipes y los sacerdotes el hecho, ¿no es cierto?, de prender y de matar al Señor Jesucristo. No iban a dar pie atrás. Pero Judas se arrepiente de eso que había hecho, ¿no es cierto? Y le dice a los ancianos, yo he pecado entregando sangre inocente. Para Judas, el Señor era inocente de lo que se le estaba acusando. Pero para Judas, el Señor no era el Mesías, no era su Salvador, era un hombre inocente. ¿Se fijan? Por lo tanto, eso nos da a entender y nos da luz de que Judas nunca fue salvo, en realidad, jamás. ¿Mm? No reconoció nunca
a Jesús como su Salvador personal. Nunca lo hizo. Se arrepintió simplemente de su maldad por causa de su conciencia. No olvidemos que todos los seres humanos tenemos una conciencia. Y esa conciencia nos advierte lo que está bien y lo que está malo. ¿Mm? Todos los seres humanos, aún el más perverso, tienen, ¿no es cierto?, esa conciencia. Y esa es ni más ni menos que la ley que Dios ha puesto en el corazón de los seres humanos. Y esa conciencia es la que va a justificar o a acusar, ¿verdad?, en el día del juicio también. Es la ley de Dios puesta en el corazón del ser humano. Entonces Judas se arrepiente de su maldad por causa de su conciencia, pero no se arrepintió ante Dios. Confesó su pecado al sacerdote, ¿no?, que es una práctica común, ¿no es cierto?, en una religión importante. Confesó su pecado a los sacerdotes, pero no se arrepintió ante Dios de lo que había hecho, porque nunca fue salvado, ¿verdad? Nunca tuvo arrepentimiento para salvación. Y en Juan, capítulo 17, versículo 12, Juan, capítulo 17, versículo 12, dice lo siguiente: cuando estaba con ellos en el mundo, dice nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Jesús orando, ¿ya? Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea, Judas nunca obtuvo la salvación. Nunca. Porque si hubiera sido salvo, no se habría perdido, ¿ya? Jesús mismo lo está diciendo acá en lo que acabamos de leer nosotros. Y luego en el capítulo 18, versículo 9 de Juan, también dice: de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Ninguno. Ningún hijo de Dios, ninguna hija de Dios se puede perder. Ninguno. Porque está en las manos de Cristo, está en las manos de Dios. Dios le ha salvado eternamente. El Señor le ha perdonado los pecados, le ha hecho una nueva criatura. Y como dice el Señor, de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Nosotros estamos en sus manos. Puede acontecernos miles de cosas en este mundo, pero sabemos que estamos en las manos del Señor. Dios no ha perdido el control y Dios no implementará un plan B para nuestra vida. Nuestra vida está designada. Todo, ¿no es cierto?, está bajo los designios del Señor. Toda nuestra vida, todos nuestros acontecimientos. Por lo tanto, todo lo que nosotros vivimos a lo largo de nuestra vida es lo que Dios tenía preparado para nosotros. Dios no pierde el control de la vida de ninguno de sus hijos, de ninguno. Que hay cosas que no podemos entender, sí. Y que no las entenderemos en este mundo, también. Pero no por eso vamos a decir o a pensar de que Dios no tiene el control absoluto. Porque nuestro Dios es todopoderoso. Y eso significa que Dios todo lo puede. Que nada escapa de su voluntad. Absolutamente nada. Él controla todo. Y llena todas las cosas. Como lo enseña también su palabra. Bueno, ¿qué ocurre con Judas? No se arrepiente ante Dios y por lo tanto su conciencia no le dejó tranquilo y lo condujo, ¿verdad?, hasta terminar con su vida. Dice en Mateo 27:5, ¿no es cierto?, que arrojando las piezas de plata en el templo, partióse y fue y se ahorcó. Drástico el fin de un hombre que no puso atención a las palabras de vida y a las palabras de salvación. Drástico fue lo que le ocurrió a Judas.
Y fíjense ustedes, mis hermanos, que todos quienes se oponen a Dios terminan derrotados, todos. Nadie que se oponga a Dios saldrá victorioso en su vida, nadie. Hay un ejemplo importante también en la palabra del Señor acerca de esto. Herodes Agripa, por ejemplo, se fue contra la iglesia, matando a cuchillo a Jacobo, el hermano de Juan, y maltratando a los cristianos. Se fue contra la iglesia, se levantó contra la iglesia. ¿Qué dice en Hechos 21-23? Veamos, ¿no es cierto?, para que vamos entendiendo un poco esto. Hechos, capítulo 12, versículos 21 al 23. Dice, con respecto a Agripa, este Agripa era nieto de Herodes el Grande, este era nieto, no sé, también fue llamado Herodes el Grande, pero fue Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, ¿ya?, que gobernó en esta época. Y dice desde el 21, en el capítulo 12, y un día señalado Herodes, vestido de ropa real, se sentó en el tribunal y arengoles al pueblo. Y el pueblo aclamaba, voz de Dios y no de hombre. Y luego el ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Fue drástico el fin de Herodes. Se levantó contra la iglesia, se levantó contra el pueblo de Dios y quiso destruir al pueblo de Dios para hallar gracia con el pueblo. Dios lo destruyó a él. Eso es lo que Dios hará con todos los enemigos de su pueblo, los enemigos de los cristianos. Me hace pensar en cuántos hermanos, ¿verdad?, están sufriendo en otros países. No lo sabemos nosotros. Los países musulmanes, los países comunistas. Hermanos nuestros están sufriendo por ser cristianos. Y no hablo solamente de católicos o de algunos testigos de Jehová. Hablo de hermanos cristianos que han sido lavados con la sangre de Cristo y que están padeciendo persecución por causa del evangelio en estos países. Dios hará justicia. Dios hará caer su mano sobre los enemigos de la iglesia, tarde o temprano. Dios castigó severamente a Herodes Agripa. Y saben ustedes que esto no es solamente un relato bíblico para que, bueno, entendamos, ¿no es cierto?, que la Biblia es un libro inspirado de Dios y no contiene errores. Alguien puede dudar acerca de estas cosas, pero si nosotros vamos a la historia secular, hay un historiador que yo sé que varios de ustedes lo conocen, que siempre es muy citado, que es Flavio Josefo. Él escribió acerca de la muerte de Herodes también. Flavio Josefo no era cristiano, era un historiador. Y fíjense lo que escribe Flavio Josefo con respecto a este hecho de la muerte de este Herodes, de Herodes Agripa. Dice, cuando Agripa llevaba 3 años enteros gobernando en Judea, llegó a la ciudad de Cesarea, que en el pasado se llamaba la Torre de Estrato. Allí preparó una exposición en honor de César, inaugurándolo como un festival para el emperador. Y vinieron un gran número de oficiales de alto rango y condición. Al día siguiente, a la salida del sol, se puso una túnica toda ella de plata y caminó hacia el teatro. Esto no era novedoso en Herodes, ¿eh? Herodes era muy ostentoso en todo esto. Y Flavio Josefo se detiene en esto. Herodes vistió una ropa de plata que con el sol brillaba. Imagínense la presencia de Herodes, ¿eh? Lo está diciendo este historiador. Y dice que causó una especie de temor y de temblor en aquellos que estaban viendo el espectáculo. De inmediato la multitud llamó desde varios lugares con palabras que en verdad no eran para su bien, tratándole como a Dios y gritando, en el pasado te hemos honrado como hombre, pero ahora te honramos como una naturaleza superior a la de cualquier mortal. El rey no reprendió, ni se mostró en desacuerdo
con lo que decía la multitud, dice. Sintió un agudo dolor abdominal, comenzando con un violento ataque, de modo que fue llevado rápidamente al palacio y se extendió por todas partes la noticia de que no tardaría mucho en morir. Y cuando hubo sufrido continuamente durante 5 días, a causa del dolor de abdomen, murió a la edad de 54 años, después de haber estado gobernando durante 7 años. Así describe Flavio Josefo la muerte de Herodes Agripa. Flavio Josefo describe lo que vio. La Biblia nos describe la sentencia, un castigo de Dios, comido por gusanos, por no glorificar el nombre de Dios y por ponerse en el lugar de Dios. Enemigo de la iglesia, enemigo del pueblo de Dios, Dios le dio el pago. Así que, hermanos, debemos estar tranquilos, debemos estar confiados y debemos estar orando por nuestros enemigos, porque tarde o temprano el Señor hará justicia, ¿verdad?, por su pueblo. Bueno, tal, ¿no es cierto?, también es la condición de todos los que abandonan a Dios. Lo que ocurrió a Judas. Judas nunca creyó en el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús predicaba, Judas estaba ahí. Cuando Jesús enseñaba, Judas estaba allí. Pero nunca el mensaje de la palabra del Señor caló su corazón. Nunca entendió el mensaje verdadero de salvación para su vida. Espero que no sea el caso de alguno de nosotros, que estemos escuchando, pero que no llegue la palabra del Señor a nuestro corazón, de verdad. Esperemos, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios haga fruto en el corazón de cada uno de nosotros, a quienes Dios ha perdonado nuestros pecados. Pero debemos estar seguros y debemos estar confiados de que nuestra vida está en las manos de Dios y que Dios no necesita el plan B, ¿no es cierto?, para arreglar algo que a lo mejor nosotros hemos echado a perder. No. Dios tenía todo escrito en su libro y sucedieron las cosas tal como Dios las tenía escritas que tenían que suceder. Por lo tanto, el destino de cada uno de ustedes y el destino mío ya está, ¿verdad?, escrito por parte de Dios. Y sucederá lo que tendrá que suceder. Y siempre tenemos que aceptar la voluntad absoluta, justa de Dios para nuestra vida. Así que no olvidemos de estas palabras, ¿no es cierto?, del apóstol Pedro, una de las primeras palabras, ¿no es cierto?, que demuestran que Pedro tenía una preocupación también por sus hermanos, para alentarles, para ayudarles y sacarles adelante y llevarlos a la fe, que es lo que cada uno de nosotros debemos hacer también. Como decía Pedro, varones hermanos, entonces, convino que se cumpliese la escritura. Era necesario que ocurriera esto referente a Judas. Dice, la cual dijo antes el Espíritu Santo por boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. No se extrañen, está diciendo Pedro, no se extrañen de que Judas, habiendo estado con nosotros, haya traicionado al Señor. Estaba escrito que así tenía que ser. No es algo nuevo. Dios no perdió el control, ¿verdad? Y no lo hará con nuestra vida. Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga